Soy José Huerta, director artístico de la compañía Danza Mediterráneo, que debutamos mañana, estrenamos con el espectáculo Terra, mañana 24, 25 y 26. Nuevamente después de la acogida del público de hace dos fallas con la Mar de Flamenco, presentamos Terra, es un espectáculo que recorre diversos pueblos bañados por lo que es la cultura mediterránea. Intentamos sorprender, sobre todo desde el aspecto de vista de la compañía, la versatilidad que tienen los compañeros para realizar todo tipo de folclore, de danza española, de flamenco, toda esa mezcla tan maravillosa que tenemos en nuestro litoral y lo que nos baña, que es el Mediterráneo. Terra en sí es... intento reflejar lo que es el sacarle sonidos a la tierra, ¿no? Como decía mi maestro Antonio Gades. Pues bailarines somos en total 19. Son los componentes de baile, más producción, técnica. Es un espectáculo de bastante envergadura con respecto a lo que es la técnica, la infraestructura que lleva lo que es la compañía para Terra, ¿no? Diferentes coreógrafos para mí de los más punteros actualmente en el panorama nacional. Arantxa Carmona, Marta Fernández, Carlos Labios, Luis Ortega, yo también, en fin. Es un equipo que desde el primer momento, hace 3 meses que estamos preparando Terra, y es un equipo que realmente da gusto trabajar con ellos. Están implicados en lo que es el tema, ¿no? Pues realmente yo tenía ganas de cambiar el chip de lo que era la compañía, porque normalmente los espectáculos que ha hecho Mediterráneo son de danza española exclusivamente y flamenco, ¿no? Y quería abrir un poco más, darle una vuelta de tuerca a lo que es la compañía estrictamente de danza española y flamenco. Poder hacer folclore, neoclásico, más versatilidad, ¿no? Lógicamente los compañeros han respondido bien y el barco de Mediterráneo sigue navegando a buen puerto. Os esperamos a todos aquí en el Teatro Principal de Valencia, días 24, 25 y 26, viernes y sábado a las 9 de la noche, el domingo a las 7 de la tarde, aquí con nuestro público de Valencia.